Muy bien, vamos a hablar ahora de la inflación. Se conoció el número del mes de mayo, así lo dio a conocer esta tarde a las 4 de la tarde exactamente, como sucede siempre, el INDEC. Y es este número que está viendo allí, 3,1%. Segunda baja consecutiva, Mariana, aunque claro, sigue siendo alto. Exactamente, 3,4 había sido la marca del mes anterior. Es una baja, como vos bien decís, el gobierno respira, es un alivio, pero claro, cuando uno ve los números globales o la película, la situación es otra. ¿Por qué? Por esto, porque la interanual, es decir, de año a año, la inflación lleva un 57,3%, como vos bien decías en los títulos, la más alta desde la salida de la hiper, ¿no? Claro. De 1992. ¿Y este dato por qué te sirve? Porque seguramente cuando negociaste paritarias con tu empleador, negociaste mucho menos. Claro. Por eso es lo que te sirve este dato siempre de la inflación interanual. Y la acumulada en lo que va de los primeros 5 meses del año, 19,2%. Vamos a ver rubros ahora. A ver, lo que más aumentó, acá ha habido algunas modificaciones y te vamos a explicar por qué. 5,1%, estamos hablando de salud, son rubros sensibles los que más han aumentado. Exactamente. 4% vivienda, agua, electricidad, gas y otros también, claro que es un rubro sensible. Todo esto por encima del promedio. Por encima del promedio, tal cual. 3,5% del transporte. Y hacemos este punto también. Fíjate el acumulado anual, Mariana. Exacto. 70,6% aumentó el transporte en el último año. Y hay un dato particular respecto de transporte. ¿Qué pasaba con el boleto de colectivos antes? Si bien era muy barato y posiblemente podemos estar todos de acuerdo que había que aumentarlo y había que actualizarlo un poco, lo que sucede es que los subsidios, en este caso, iban destinados a eso, a una tarifa que posibilitaba justamente que pudieran movilizarse la clase media, media-baja. Hoy, por ejemplo, hay subsidios en el plan 0 kilómetro para la compra de autos, incluso importados. Entonces, por eso también es importante. ¿Por qué se da esa inflación interanual del 70%? Bueno, porque se dejaron de poner la misma cantidad de montos en subsidios para el transporte y bueno, y se fue destinando, aunque el monto es mucho menor, pero a otras cuestiones, ¿no? Más rubros, 3,4% prendas de vestir y calzado, también por encima del promedio de la inflación. Educación, 3,3%. Y acá está el punto que de alguna manera es el que siempre venía encabezando y que ha bajado en este sentido, alimentos y bebidas no alcohólicas, 2,4%. Atención con el acumulado anual, claro, 64,91 alimentos. Pero ahora vamos a desglosar un poquito el tema de los alimentos. Y esa baja en alimentos tiene que ver también, Ariel, con las nuevas medidas anunciadas por el gobierno. Exacto. ¿Por qué esto se da? No por arte de magia, sino porque el gobierno cambió en algo su política económica y avanzó con la reestructuración de los precios cuidados o los precios esenciales justamente para cuidar el bolsillo. Pero de todas maneras, fíjate esto, Mariana, por eso hablamos, los lácteos sobre todo han aumentado mucho. Leches, y productos lácteos y huevos, 7,5%, muy por encima, es más, duplicando y más. Mucho más, exactamente. La yerba también, a ver, producto más popular que la yerba en la Argentina, 7,8%. Y el pan de mesa, 6,1%. A pesar de esa baja en el rubro alimentos, sí, los que más consumimos están bastante por encima. ¿Tenemos alguno Tenemos más? otra, sí. En el caso del aceite de girasol, la suba fue del 5,3%. El arroz, otro producto básico, 4,9%. Y harinas, 4,6% la suba. Todo por encima, obviamente, del promedio de 2,4% de los alimentos y 3,1% el promedio de inflación. La núcleo también quedó alta, quedó en 3,2%, que es lo que mide la inflación sin los precios regulados. Así que ahí es otro llamado de atención también para el gobierno. Muy bien, nos vamos al móvil ahora. Allí está Leo Maraval con Ismael Bermúdez. Como siempre en este caso, por supuesto, hablamos con un especialista y allí está Ismael. Ismael. Te cuento, Ariel, por un lado, aquí Ismael tiene más datos todavía. Le quería hacer dos consultas y luego sí los pongo en contacto con ustedes. Ismael, en primer lugar, ¿por qué, pese al número que se dio a conocer en el día de hoy, que es menor a meses anteriores, en primer lugar, ¿por qué no se puede domar finalmente a la inflación? Y por otra parte, preguntarte si el hecho de estar atravesando un año electoral favorece o perjudica estas medidas para finalmente dominar la inflación en la Argentina.
Sí, bueno, efectivamente, el primer dato que tiene que ver con mayo es que es un número de 3,1 realmente importante, alto, si bien es menor a los meses anteriores, tanto de marzo y abril, es un dato muy pero muy alto, 3,1, y como bien señalaron ustedes, en la medición interanual es un récord, no solamente en la gestión del actual gobierno, sino desde 1991, o sea, hay que remontarse 27 años atrás para encontrar una inflación tan alta. La otra característica que tiene este 3,1%, que se da en un mes en donde el dólar prácticamente no se movió. Recordemos, siempre se decía en los meses anteriores, ¿por qué hay alta inflación? Y bueno, porque aumentó el dólar. En esta oportunidad, en el mes de mayo, no hubo aumento del dólar y sin embargo tenemos aumentos muy fuertes en muchos rubros alimenticios, como lo que ustedes señalaron, y bajas en otros. Efectivamente, la carne se mantuvo estable, frutas y verduras se mantuvieron también estables y en algunos casos por razones estacionales en retroceso, pero después toda una serie de alimentos, inclusive que están dentro de precios cuidados o de estos precios esenciales. Gracias por la acotación, estuvieron muy por arriba y estamos hablando de yerba mate, de azúcar, los lácteos. Cuidado con esto, los lácteos, porque los aumentos van entre un 4,9% y un 13,2%. 13,2% todo el tema de yogures y evidentemente el impacto que esto tiene en la canasta básica, sacando lógicamente el tema carnes, pero si aumentan fideos, aumenta el arroz, aumenta el pan, aumenta la yerba, aumenta el azúcar, evidentemente vamos a tener niveles de la canasta de indigencia muy altos en la próxima medición que dé a conocer el INDEC y por lo tanto también niveles de pobreza e indigencia muy superiores a los que registró el INDEC hasta el año pasado, por lo tanto es muy probable que ya estemos en niveles de pobreza arriba del 35%. Entonces, esta me parece la primera característica. A pesar de que el dólar estuvo estable, tenemos una inflación todavía muy, pero muy alta. Las proyecciones de las consultoras para el mes de junio no siguen siendo muy auspiciosas. ¿Por qué motivo? Bueno, primero porque hay que contabilizar de que vamos a tener otro aumento de la red de gas, todo lo que tiene que ver con el gas. Hay aumentos ya pactados para los próximos meses en las prepagas, 3 aumentos mensuales consecutivos. Entonces, todo eso influye de manera muy fuerte y según ya hay algunos registros, volvió a subir la harina y por lo tanto todos los derivados de la harina vamos a tener en junio, y ya lo estamos experimentando, aumentos muy importantes. Las consultoras se inclinan para el mes de junio entre un piso del 2,5% y un techo del 3,5%. Sigue siendo niveles de inflación altos, teniendo en cuenta no solamente que el dólar no se movió, sino que inclusive se colocó por debajo de los 46 pesos, con lo cual en lugar de haber un retroceso en los precios generales, tenemos un retroceso en el dólar y no se está trasladando directamente a los precios de los consumos básicos, que es lo que más importa. Me parece que es un dato importante. En muchos lugares, además, en muchas regiones, hubo aumento muy fuerte en los colegios privados. Las cuotas de los colegios privados también está garantizando que vamos a tener en el mes de junio una inflación todavía alta. Ismael, te hago un punto acá, vamos a alimentos, a focalizarnos. Esta caída, que si bien hay algunas subas importantes en algunos alimentos particulares, en algunos rubros, en el promedio alimentos baja, ¿no? Muestra más abajo del promedio de inflación mensual. ¿Pudo haber influido el famoso precios cuidados o precios esenciales en esta baja? No, yo creo que fundamentalmente tiene que ver con la carne. La carne tiene una incidencia muy grande en el índice de precios. Y entonces, al no moverse la carne, eso tira abajo de manera muy fuerte. Y el otro rubro, que es estacional, tiene que ver con verduras. O sea, según el INDEC, bajó el precio de la lechuga, bajó el precio del tomate, bajó el precio del limón, el precio de la naranja. Entonces, entre estos productos estacionales, más la carne y el retroceso en el precio del pollo, es que tira abajo el promedio del rubro alimentos. Aunque, si bien, como ustedes señalaron, en la medición interanual está muy por encima
del promedio este del 57,3%. Creo que alimentos está influido por carne, vuelvo a señalar, y por esto de frutas y verduras. Todos los demás, que son derivados de la harina, o el caso de, el pan, lógicamente, los fideos, arroz, yerba, etcétera, están muy por arriba del promedio, arroz también, están muy por arriba del promedio. Sí, son esos que Ismael. acabamos de hablar. El pan de mesa, ustedes Sí, calculen 6,1, sí. Sí, no, la pregunta tiene que ver con que si esto es, al ser el segundo mes consecutivo, y a propósito del panorama que vos nos estás dando, ¿es tendencia en la baja de inflación o son momentos? Todavía podemos llegar a tener, teniendo en cuenta la proyección que vos nos dabas para el mes próximo, o sea, para este mes que estamos pasando, puede llegar a volver a subir y no darse esta baja. ¿No es una tendencia de que la inflación esté bajando? Bueno, todo va a depender del valor del dólar. En principio, en junio se está hablando efectivamente un piso del 2,5%. Por lo tanto, si ya en junio podemos llegar a tener una inflación por debajo del 3%, sería otra baja. La tendencia va a depender mucho ahora del valor del dólar y de lo que pase con la actividad económica. Porque evidentemente si la actividad económica repunta, y bueno, eso va a incrementar un poco la demanda y ahí va a haber alguna repercusión sobre los precios. Lo que está también frenando, digamos, los precios y asegurando una menor inflación, tiene que ver que el consumo sigue muy pero muy bajo. Hoy hubo datos oficiales en relación a todo lo que tiene que ver con el consumo en autoservicios y hay una caída muy pero muy importante de más del 10%. Ahora, Ismael, Y la gente está yendo más a las segundas marcas y no a las marcas, digamos, tradicionales, donde efectivamente también, como la gente está yendo a comprar alimentos sueltos o segundas marcas, ahí, como hay un mayor consumo, también hay un pequeño repunte en los precios. ahora también, Ismael, hay quienes hablan, bueno, ya hay atraso cambiario en función de estos niveles de inflación y cómo está quedando el dólar hoy, que cerró por abajo de los 45. ¿Hay atraso cambiario efectivamente? Bueno, el tema es así. Si uno mira respecto a septiembre del año pasado, hoy el valor del dólar está más o menos en los niveles de septiembre del año pasado. Ahora, de septiembre hasta ahora, la inflación está fácilmente cerca del 30%. O sea, en los niveles actuales de dólar no tienen nada que ver con los que tuvimos el año pasado. El problema que esto origina, como otras decisiones del gobierno, ustedes no se olviden, en subte se postergó el aumento del precio. En el caso del gas se determinó que la tarifa se desdoblaba con un 80% ahora y un 20% para más adelante. En combustibles, el gobierno postergó el impuesto a los combustibles para el mes próximo para que no influya en la medición de este mes. Entonces, hay que tener mucho cuidado que por razones electorales no se tomen este tipo de medidas que después contribuyen como una presión, una olla a presión, y después de las elecciones tengamos la sorpresa de que la olla se destapa y tenemos aumentos inesperados y volvemos a tener niveles de inflación mayores a los que podemos llegar a tener en el curso de este año.